Masejet Baba Batra Daf Kuf Chavdale Amud Aleph 124a, pero comenzamos las últimas 15 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar a leer y explicar la Gemara, recordemos algo que no obstante ya lo hemos visto varias veces anteriormente, pero no pasa nada si lo volvemos y lo recordamos. Un bejor, un hijo primogénito, recibe doble porción en la herencia de su padre. Sin embargo, esto es únicamente y solamente en los bienes del padre que poseía en el momento de su muerte. En los bienes que el padre ya tenía bajo su poder en el momento de su muerte, en esos bienes es que el primogénito recibe doble porción. Sin embargo, en bienes prospectivos, bienes futuros, o sea, bienes que el padre no poseía, no tenía bajo su poder en el momento de su muerte, sino llegaron después. En esos bienes, el hijo primogénito no recibe doble porción, sino nada más recibe una sola porción, al igual que los demás hijos. Ahora sí, leamos la Gemara. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Habbejor notel pishnaim bezroa ubelhayam ubekeiva, ubemukdashin, ubashevach sheshavchu nechasim leachar mitat avihem. La Gemara nos trae una baraita, y la baraita nos menciona tres casos, tres alajot, tres casos en los cuales el bejor, el hijo primogénito, recibe doble porción en la herencia del padre. Antes de explicar el primer caso, demos una pequeña introducción. En el tiempo de antes, el Cohen no solamente trabajaba en el Bet HaMikdash y recibía parte de los korbanot, de las ofrendas, sino también de animales no kedoshim, no santos, o sea, de julín, profanos, de animales particulares que uno hacía shejitá y comía en su casa. También el Cohen recibía parte de esos animales. ¿Qué recibía? Matanot que recibe unos regalos de esos animales, unas partes. ¿Qué partes son? Zroa, lehayaim y keiva, que significa la pata delantera, la mandíbula y las fauces. El primer caso que trae la varita es cuando el padre que fallece era Cohen, y por ende los hijos también son Cohen. Entonces tenemos un hijo primogénito Cohen. Nos dice la baraita que el hijo primogénito Cohen recibe doble porción también de estos bienes, o sea, también de estas partes del animal, o sea, también de la parte de la pata delantera, de la mandíbula y de las fauces. Vamos a explicar un poco más cuál es el caso más adelante. Segundo caso que nos dice la baraita es mukdashim. ¿Qué es mukdashim? Cualquier cosa que fue consagrado para el Bet HaMikdash, el hijo primogénito hereda doble porción de esas cosas consagradas. También sobre esto vamos a analizar y preguntar, no entiendo, si está consagrado no le pertenecía al papá, entonces ¿cómo el hijo primogénito va a recibir doble porción en ellos? ¿Cuál es el caso? Vamos a verlo más adelante. Tercer caso y último de la baraita es Shevach sheshavchu nechasim leachar mitat avihem. ¿Qué pasa si el papá en el momento de la muerte poseía un bien? Lo poseía, estaba bajo su poder. Y después de la muerte se benefició ese bien, se valorizó. O sea que el bien en sí lo poseía el papá en el momento de la muerte, pero la valorización fue futura, fue después. Nos dice la baraita, fue posterior de la muerte. Nos dice la baraita, en este caso, recibe el hijo primogénito el doble porción, no solamente en el bien, en el valor que valía en el momento de la muerte, sino también en la valorización. ¿Y por qué? Adelanto un poquito la explicación, ya que esta valorización vino naturalmente, vino sola. No es que alguien trabajó para que se dé esa valorización. El bien existía, lo poseía y se valorizó solo. Entonces, por eso lo vemos como parte del bien que existía y el hijo primogénito recibe doble porción de todo ese bien, también incluyendo la valorización. Está de más recalcar
que el primer caso es nada más primogénito, hijo primogénito Cohen, pero el segundo y tercer caso es hijo primogénito normal, también no Cohen, también de Israel. Ok, estos son los tres casos de la baraita. Y la propia baraita empieza a explicar, y empieza explicando el último caso. Keitzad, hiniach laem avihem para muhkeret umuskeret biad acherim, o שהייתה רואה באפר וילדה, בכור נוטל פי שיניים. אבל בנו בתים ונטו כרמים, אין בכור נוטל פי שיניים. Como dije, la baraita explica el último caso. ¿Cuál es el último caso? Que el hijo primogénito recibe doble porción no solamente en el bien que poseía el padre, sino también la valorización que hubo posterior. Dice la Gemara cómo funciona. La propia baraita dice, te voy a explicar, dice la baraita. Te voy a decir unos ejemplos. Si el papá poseía una vaca, un animal, la baraita trae como ejemplo vaca, y se la consignó a su compañero, o se la arriendó a su compañero. ¿Sí? Digamos que el papá se llama Reubén, o se llama, mejor dicho, Shimón, que era el dueño de la vaca, y se la consignó a su compañero Reubén, o se la arrendó. ¿Cuál es la diferencia entre arrendar y consignar? En este caso es lo mismo, le dio el animal para que lo use, pero arrendar es que le paga un monto fijo independientemente de lo que trabajó, y consignar es que le da un porcentaje de la producción y los beneficios que tuvo con la vaca. ¿Sí? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, el papá que falleció, o sea, Shimón, en el momento de su muerte poseía una vaca que estaba no en manos de un segundo, no en manos de Reubén, sino estaba literal pastoreando en los pantanos. Y estaba embarazada la vaca. Y después de un mes tuvo un bebecito, tuvo una vaquita. ¿Sí? Nos dice la baraita, este es el caso que el primogénito recibe doble porción, no solamente en lo que poseía, sino también en la valorización, la ganancia que hubo posterior. En el caso del arriendo, el dinero que entró después. En el caso de que parió, en el feto que salió después, también en eso recibe ¿qué? Doble porción, obviamente el valor de doble porción, no van a dividirlo. ¿Sí? Pero, dice la baraita, sí, todo esto es una valorización, una ganancia automática. Ya estaba arrendado, entonces ya había la ganancia, o ya estaba embarazada, se embarazó, lo que sea, entonces ya ahí recibe doble porción en el bien y también en la ganancia, en la valorización que hubo después de la muerte del padre. Pero si recibieron un terreno del padre y los propios hijos, o sea, los propios hermanos, los huérfanos, si construyeron casas o plantaron viñedos después de la muerte del padre, ahí, ya que la valorización, el beneficio que se creó, la ganancia, fue no automática y natural, no se creó natural, sino fue a través de mano de obra de ellos, en esa ganancia no reciben ¿qué? No recibe el primogénito en esa ganancia doble porción, sino nada más en el bien que poseía el padre en el momento de la muerte. Así nos dice la baraita. Y ahorita la Gemara empieza a analizar cada caso, empezando por el primero. Sí, hasta ahorita todo es la baraita. Dice la Gemara, Hay asderoa vealejayam veakeiva, ejidami. Idati lidea vuhon, pshita. Veidolati lidea vuhon, rauihu. Vena bejor notel, berraui que bemuzak. Aja bemakire que una askinan. Udeishtechit bejaya de avuon. Becasavar, matanoch lo urmu, que mishe urmu damu. La Gemara se enfoca en la explicación del primer caso de la baraita. ¿Cuál es el primer caso de la baraita? Un hijo primogénito Cohen. Nos dice la baraita, el hijo primogénito hereda doble porción. ¿También en qué? En las partes que eran de su papá, que recibió, o las partes de los animales que iba a recibir. Vamos a ver ahorita exactamente. Las del animal, que son la pata del zroa, lejaem, y que va la pata delantera, mandíbulas y las fauces. Dice la Gemara un segundo, ¿cuál es el caso? Si ya esas partes se le habían entregado a su papá y el papá las poseía en el momento de su muerte, pues obvio que recibe el hijo doble porción también en esas partes. ¿Por qué no? La poseía. Es obvio. ¿Sí? ¿Qué más decir? No, el papá todavía no la recibió. Sino se le dieron a los hijos del papá después de la muerte. Le dijeron, mira, le queríamos dar eso a tu papá, etcétera, etcétera. Eso ya no lo poseía en el momento de la muerte del papá.
era Ra'ui. Son bienes prospectivos, es futuro. Y en bienes prospectivos la regla es que el hijo primogénito no recibe doble porción. Entonces, ¿cuál es el caso aquí en la baraita? Si ya lo tiene el papá, es obvio cuál es el hitush. Y si no lo tenía, es Ra'ui. Entonces, ¿por qué recibe doble porción? Dice, no te voy a explicar. Aquí estamos hablando cuando el papá, el difunto Cohen, llamémoslo Shimon Cohen, ¿sí? Tenía muchos amigos y muchos queridos que lo querían. Y siempre, cuando tenían que hacer shejitá propias particulares y tenían que darle los regalos, estos pedazos al Cohen, ¿a qué Cohen le daban? A este Shimon. Estamos hablando en un caso de que el amigo de este Shimon Cohen, del papá del difunto Cohen, ya había en la vida de Cohen hecho shejitá a un animal. ¿Sí? Y por lo tanto, una vez ya le hizo shejitá, nosotros asumimos de que la intención de este amigo, digamos Reuben, era darle esas partes ¿a quién? A su amigo Shimon, que siempre se la daba a él. Y su intención era adquirírselo a él. Por lo tanto, se considera que el papá de este hijo primogénito, o sea, Shimon, el Cohen, el difunto, ya es Murzak, ya los posee, ya poseía estas partes de carne. ¿Sí? Y por lo tanto, el hijo primogénito recibe ¿qué? Doble porción. Nos enseña el Taná que inclusive si no fueron separadas esas partes del animal en vida de Shimon, si no solo fue hecho shejitá, pero no fueron separadas, aún así decimos que ¿qué? Que ya quedan adquiridas a favor de Shimon y ya se consideran que las posee. ¿Por qué? Porque Matanoche lo urmú, regalos que le iban a dar al Cohen, aunque no se han separado, es como si fuera es como si fuese que ya se separaron y ya les pertenece al Cohen Shimon y por lo tanto el hijo tiene el derecho de heredar doble porción y eso es lo que nos enseña la Baraita en este primer caso y todo queda clarísimo. Ahorita la Gemara se enfoca en el segundo caso. Mukdashim, Lavdidenihu, Bekodashim Kalin. Kalim, Vealiba, de Rabbi Yossi ben Greli, de Amar, Mamon Bealimhu, de Tanya Umala Maal Bashem, le Rabbot Kodashim Kalim, Shen Mamon Bealim, de Rabbi Yossi Greli. El segundo caso de la Baraita, ¿cuál es? Nos dice el segundo caso en la Baraita que el hijo primogénito recibe doble porción en lo que consagró su padre para el Betamigdash. Se pregunta, ¿qué estás hablando? Eso no le pertenece al papá. Si ya lo consagró, ya no es de él, es Ekdesh. ¿De quién es? Es del Ekdesh, es del Betamigdash, del templo. ¿Cómo él va a recibir doble porción? No existe. Dice la hermana, no, te voy a explicar. Estamos hablando cuando lo consagró en estatus de Kodashim Kalim, que es un nivel, no Koche Kodashim, es una consagración un nivel menor, como Korban Shelamim, ¿sí? Y vamos con la opinión de Rabbi Yossi, que opina que Kodashim Kalim, cuando uno consagra un animal como Kodashim Kalim para Shelamim, mientras que vive el animal, sigue perteneciendo ¿a quién? Al dueño. Es Mamón Baalim, es pertenencia al dueño. Así como dice Rabbi Yossi en la Baraita Meforash, está escrito en Vaikra 5:21, Uma'ala mal Bashem vejijesh ba'amito, Meilá, ¿sí? Para enseñarte que ¿qué? Que hay Meilá también en vejijesh ba'amito. ¿Sí? Para enseñarte que hay ¿qué? Que hay Meilá y hay que pagar. Si lo hiciste sin querer, tuviste provecho, perdón un segundo, Ma'ala mal Bashem, y perdón, estoy hablando cuando una persona hizo un juramento en vano sobre algo, tiene que pagar Keren y Homesh, ¿sí? Y traer un Korban Hashem también. No vamos a entrar en detalles. De todas maneras, dice la Gemara, aplica que esto nada más aplica en temas Julín, en temas que son, en cosas que son profanas. No aplica en cosas sagradas. Aún así, Rabbi Yossi aplica también en ¿qué? En Kodashim Kalim. ¿Por qué? Porque Kodashim Kalim, mientras que vive, es que Mamon Bealim, y por lo tanto se considera Jijesh Ba'amito. ¿Sí? Entonces vemos aquí que Rabbi Yossi opina que Kodashim Kalim sigue siendo Mamon Shel Baalim. Entonces podemos decir que aquí el caso es cuando el papá consagró un animal Kodashim Kalim para Shelamim, o sea, Kodashim Kalim, y sigue siendo perteneciente del papá, entonces se considera que el papá lo posee, entonces si muere, mientras que está vivo el animal, el hijo hereda la parte que se me iba a merecer del Corban. ¿Cuánto? Doble porción. Hay una cierta parte que también Israel recibe, pero recibe doble porción. ¿Quién? El primogénito. ¿Por qué? Porque se considera que el papá lo poseía. Porque no se considera, el papá lo poseía realmente, porque aunque ya lo consagró en estatus de Kodashim Kalim, como por ejemplo Korban Shelamim, y eso se considera según Rabbi Yossi Mamon Bealim. Próximo caso de la Baraita, Iniach lema bien para muskeret u muskeret biad ajerim, o sheita roa ba'afar
Veía Bejor Notel va Pishenaim. Hashta Muskeret de la Bershuta de Maradidu Kaima, Amar Chakil, Roaba Afar mi Baya, Hakamashmalan, de Muskeret, Dumia de Roaba Afar. Ma Roaba Afar Shibha de mi Meila Kaate, Veloka Hasriba Mamona, Af Muskeret, Shibha de mi Meila Kaati, de lo Hasre, perdón, Veloka Hasreba Mezona, Af Muskeret, Shibha mi Meila Kaati, Veloka Hasreba Mezone. El tercer caso de la baraita es dos ejemplos, ¿sí? Bueno, el tercer caso de la baraita es cuando uno deja que el papá cuando fallece poseía algo, pero después se valorizó o hubo unas ganancias. Y nos dice la baraita que esas ganancias también el primogénito recibe en esa herencia, no nada más de lo que posee en el momento de la muerte, sino también de la ganancia recibe ¿qué? Doble herencia. Muy bien. ¿Cuál es el caso para esto? Dijimos en la baraita explicó dos ejemplos que aplica esto, para este tercer caso. O que el papá tenía una vaca que estaba en manos de el papá Shimón, sí, el papá del difunto, tenía una vaca que estaba en manos de su compañero Reubén, se la arrendó, ¿sí? Y después se la poseía, le pertenecía a él, pero si la arrendó no estaba bajo su poder, pero le pertenecía a él. Y después de un tiempo le devolvieron la vaca a los hijos cuando ya murió el papá y también con una ganancia, con el pago del alquiler. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es cuando el papá tenía una vaca que estaba pastoreando en el pantano, ¿sí? Y tuvo muy bien, estaba embarazada la vaca y tuvo un bebé después de un tiempo. Entonces el bebé es como una ganancia, ¿sí? Decimos que el primogénito tiene doble porción, no solamente en el bien en el algo que había, sino también en esa ganancia. Son los dos ejemplos que la baraita me trajo para este tercer caso. Bien, la Gemara preguntó un segundo. Si tú me dices el primer ejemplo, Kol Shiken, el segundo ejemplo. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer ejemplo? Cuando la vaca, el papá la poseía, pero no estaba, o sea, era de él, existía y era de él, pero no estaba bajo su mando. Estaba bajo posesión, bueno, poseía, pero no. Digo, era de él, pero no estaba bajo su recinto, llamémoslo así. ¿Sí? Estaba arrendada. Y aún así decimos que las ganancias que vienen, el hijo primogénito recibe doble, también no nada más en eso, sino también en la ganancia. Dice la manera Kolshiken, en el animal que estaba pastoreando en el pantano, que estaba literal, lo poseía el papá y también estaba en su recinto, estaba en el pantano, estaba bajo control del completo, no estaba bajo un segundo. Kolshiken de que el hijo va a poder cobrar doble porción en la herencia. Entonces, ¿para qué se necesita decir ese segundo ejemplo? Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no. El Taná te quería decir estos dos casos para enseñarte que el primer caso, cuando está arrendada la vaca, tiene que ser equivalente a cuando está pastoreando. ¿Equivalente en qué? De la misma manera que cuando está pastoreando sola en el pantano, la vaca. Hay dos características que se cumplen. El ubar, el feto, que está embarazada la vaca, va creciendo solo, no es que uno le va inyectando algo, va creciendo solo, naturalmente. Y adicionalmente, el animal se alimenta por su cuenta, cosa del pantano. Nadie le da comida. Igualmente, el caso de arrendar, que decimos que el hijo primogénito recibe doble porción, tienen que cumplirse estas dos cosas. ¿Que qué? De que la ganancia sea sola, que ahí es solo porque ya estaba arrendado desde antes, y también que ¿qué? Que nadie le esté dando alimento, o sea, que ninguno de los hijos del difunto esté alimentando a la vaca. Pero si hay un hijo que está alimentando a la vaca, o sea, que la alquiló, y le dijo, te la alquilo y yo me encargo del alimento, si los hijos así dijeron, ahí el hijo primogénito no recibe doble porción. ¿Cuándo el hijo primogénito recibe doble porción? Cuando el papá alquiló la vaca, no solamente recibe doble porción sobre la vaca, sino también sobre la ganancia, cuando el alquiler fue que ellos no se encarguen en absoluto de el alimento. Al igual que en el caso de la vaca que está en el pantano. Así nos dice la Gemara. Y ahorita la Gemara viene y se enfoca. ¿En quién es el autor de esta baraita que vimos hasta ahorita? En la baraita vemos claramente que el Bejor
que el mejor primogénito, que el mejor, o sea, el hijo primogénito, recibe doble porción también en ganancias futuras, mientras que vinieron solas y se crearon naturales. Cuando ocurre naturalmente y no cuando uno tiene que trabajar por eso. Sí lo vemos claramente aquí. Viene la Gemara y dice Mani. ¿Quién es el autor de esta baraita que vimos hasta ahorita? Dice la Gemara Rebi. Es Rebi. ¿Por qué? De Tania, en Bejor Notel Pishnaim Bashevach Sheshevchu Nechasim Lechar Mitat Aviem. Rebi Omer ani, Bejor Notel Pishnaim Bashevach Sheshevchu Nechasim Lechar Mitat Aviem. Avalo Bashevach Shehishbichu Yetomim Lechar Mitat Aviem. ירשו שטר חוב בחור נוטל פי שיניים. יצא עליהם שטר חוב בחור נותן פי שיניים. ואם אמר איני נותן ואיני נוטל רשאי. Dice la Gemara, el autor de la baraita que vimos hasta ahorita, que vimos al principio de la clase, o sea, la que vimos hasta ahorita, es Rebi. ¿Por qué? Porque hay una segunda baraita que trae una discusión al respecto. Dice esta segunda baraita lo siguiente. Un bejor, un hijo primogénito, no recibe doble porción de las ganancias, de la valorización que hubo y que pasó después de la muerte del papá. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rebi dice, no, depende. El hijo primogénito sí recibe doble porción también en lo que se valorizó solo. Si se valorizó automáticamente, ocurrió naturalmente, sí recibe. Aunque fue después de la muerte del papá. Pero en lo que se valorizó después de la muerte del papá y no fue naturalmente, sino los hijos, los hijos del difunto, los huérfanos, son los que invirtieron y por eso se valorizó, ahí no. O sea, que la opinión de Rebi cuadra exactamente con lo que vimos hasta ahora. Y el mismo Rebi sigue diciendo, un segundo ejemplo, para su opinión, ¿sí? Un shtar hov, ¿qué pasa? Si había un papel de préstamo, le debía una persona dinero a Shimón, al papá de ellos. Y había un documento de préstamo que decía que Reubén le debe a Shimón, ¿sí? Entonces, ya hay un shtar hov, ellos heredan el shtar hov. ¿Sí? Ahorita ellos tienen que el papel, heredaron el papel, pero el pago del documento viene después. El hecho que es una ganancia automática, ¿por qué es automática? Porque si tienen un shtar hov, seguro pueden cobrar. Entonces, si seguro pueden cobrar, es como una ganancia automática y por lo tanto sigue siendo Revi, según mi idea, que cuando es una ganancia automática, cuando es una valorización que ocurre natural, que no tenemos que hacerla, si no viene sola, recibe doble porción, pues también aquí en este préstamo recibe doble porción. Y culmina la baraita diciendo, una alajá que va según todas las opiniones, ¿qué pasa si, esto es interesante, qué pasa si, un caso al revés, Shimón, el difunto, el papá de estas personas, de esos niños, ¿sí? Pidió prestado dinero, no prestó, sino pidió prestado de Reubén, ¿sí? Él fue prestatario. Y viene ahorita Reubén con el shtar hov, dice, mira, tu papá me debía dinero, denme de los bienes que heredaron. Entonces tienen que pagar. ¿Pero cuánto tiene que pagar? El primogénito, ya que heredó doble, tiene que pagar doble porción también del préstamo. Y si quiere el hijo primogénito, antes de que dividieron la herencia, si quiere decir, ¿sabes qué? No agarro doble porción o sea, no pago doble porción en una deuda que hay y tampoco agarro, se le recibe. ¿Por qué? Porque es un beneficio que hay para él y él tiene todo el derecho de renunciar a ese beneficio. Así nos dice la baraita. Ahorita la Gemara analiza en qué discuten Tanakama con Rebi. Otra vez, ¿cuál es la discusión? Que según Rebi, que es la misma opinión que la baraita que vimos al principio de la clase, cualquier valorización y ganancia que pasó después, pero que se creó naturalmente, ¿sí? Vino automáticamente, el hijo primogénito recibe doble porción también. Eso aunque vino después de la muerte del padre. Sin embargo, Tanakama dice, no, si vino después de la muerte del padre, aunque fue naturalmente y se creó naturalmente y no le hicieron nada, aún así no recibe doble porción. ¿En qué discuten? Dice la Gemara, Maita, Mayo de Rabanan, de Amar Kra, Latet, Lo Pishena y Matana, Karira Hamana, Mamatana, de Matia Leyade, Afgelik Bejora, de Mata Leyade. Rebi Omer, Amar Kra Pishenaim, Makish Helek Bejora, Lehelek Pashut, Mahelek Pashut, Afalgao de lo Mata Leyade, Afgelik Bejora, Afalgao de lo Mata Leyade. Rabanan Miakitiv, Pishenaim, Haule Mitvale, Ahad Mitzra. Rebi Nami Akitiv Latet Lo, Hau Sheim Amar, Eninotel, Beninoten, Rashai. ¿En qué discuten? ¿En qué se basa cada uno para decir su opinión? Dice la Gemara, la razón de Tanakama. ¿Qué dice Tanakama? Otra vez repitamos, ¿qué dice Tanakama? Tanakama dice que
que en cualquier ganancia que hubo después, posterior a la muerte del papá, aunque se creó, aunque pasó, aunque ocurrió naturalmente, el hijo primogénito no recibe doble porción. ¿En qué se basa él? Esto voy a explicar por qué. El pasuk dice, Devarim 21:17, latetlo pishenaim. Sí, latetlo, ¿qué es latetlo? Mataná. Mataná, latet viene de mataná, de dar. ¿Cuándo uno puede dar un regalo? Cuando uno tiene algo. Cuando uno posee algo. Uno no puede regalar algo que todavía no lo posee. ¿Sí? Cuando uno recibe literal en su mano es cuando puede dar. Igualmente primogénito igual. El hecho que en la primogenitura, en la herencia de primogenitura está escrito latetlo pishenai, tiene que ser como mataná. ¿Cuándo aplica doble porción para el hijo? Latet. Cuando el papá tiene literal. Y aquí esta ganancia, aunque vino automáticamente lo que tú quieras, ocurrió automáticamente y naturalmente, pero no la tenía. Entonces no la puede traspasar en doble porción. Sin embargo, Rebbi se basa en el que el pasuk dice pishenaim, que el hijo recibe doble porción. No dice recibe una porción adicional, sino que dice recibe doble porción. O sea, mezcló las dos porciones del primogénito, la parte regular con la segunda en la misma palabra, pishenaim, doble porción. Para enseñarte, repito, o sea, el pasuk podía haber dicho que se le da al primogénito una porción adicional. No dice eso. Dice pishenaim, se le da doble porción. O sea, metió las dos porciones, la regular y la de primogenitura, en la misma palabra, pishenaim. ¿Para qué? Para compararte una con otra. De la misma manera que la regular, la porción regular la recibe también, a pesar que no ha llegado la ganancia, esa seguro recibe una porción regular, también la primogénito la recibe, por eso está escrito en la misma palabra. Pregúntale a Maraita Nakama qué va a hacer con esta palabra pishenaim, que se deben comparar. Eso es para decirte que cuando el primogénito recibe doble porción, cuando existían las ganancias en el momento, según Tanakama, cuando existían las ganancias, ¿sí? Es únicamente cuando, no únicamente, otra vez, Tanakama, ¿qué va a hacer con la palabra de pishenaim? Que te mezcla ahí las dos partes, la regular con la doble. ¿Para qué te las mezcla? Para decirte que el primogénito, cuando recibe las dos partes, tiene el derecho a recibir las dos partes juntas. No le puede decir al hijo primogénito, recibe una parte allá y otra parte allá, sino le damos, ¿qué? Dos partes vecinas para que tenga una parte mayor. Y Rebbi, ¿qué va a hacer con la fuente de Jajamim que dicen la tetlo, que es como mataná? Y mataná uno nada más puede dar, un regalo uno nada más puede dar cuando lo tiene. O sea, no. El latetlo es para enseñarte que es como mataná, que al igual que mataná, si uno desea no recibirlo, tiene todo el derecho de no recibirlo, no está obligado a recibirlo. Igualmente aquí la primogenitura, tiene todo el derecho el primogénito de decir, si no quiere recibirlo, si quiere renunciar, tiene todo el derecho de renunciar, como dijimos antes, que puede decir, ¿sabes qué? No asumo doble porción de las deudas de mi papá y no recibo tampoco doble porción de la herencia. Seguimos. Amarra papá. Dikla ve'alim ar'a ve'asik sirton de kula al malo pligi de shakil. Ki pligi behafura. Va'ave shuvle. Shelufefe va'avute mare. De marsavar shivcha de mi meila. U marsavar ishteni. Viene Rapapá y nos explica un poco más la discusión que mencionamos entre Tanakama y Rebbi. Otra vez, la discusión que mencionamos es sin tanto explicar, según Tanakama, Jajamim, ganancias que pasaron, que vinieron después del fallecimiento del padre, aunque se crearon naturalmente y automáticamente, el hijo primogénito no recibe doble porción, sino una porción igual que los demás. Rebbi dice también, sin embargo, Rebbi dice, ganancias que se crearon solas, automáticamente ocurrieron naturalmente, sí recibe el hijo primogénito doble porción en ellas. Bien, Rapapá explica un poco más, dice, ven, te voy a explicar. Cuando hablamos de una palmera, por ejemplo, que el papá dejó, y el momento de su muerte era un poquito flaquita, y después se puso más, creció más y se hizo más gruesa, o que el papá dejó una tierra, el momento de la muerte, y después con el tiempo la lluvia trajo más lo que se acumuló sedimento sobre ella y causó que se fertilice la tierra. En estos casos no hay duda que ambos están de acuerdo, Tanakama y Jajamim. También Jajamim está de acuerdo que el hijo primogénito recibe doble porción también en lo que se agregó posterior. ¿Por qué? Adelanto una vez. Porque aunque vino después, pero ya que la palmera se sigue llamando palmera, solo que antes era una palmera flaquita y ahorita más gruesa, y el terreno se sigue llamando terreno, solo que ahorita está más fertilizado, no cambia nombre, y aunque se agregó después, ya que vino automático y no cambia nombre, también Jajamim están de acuerdo que
el hijo primogénito recibe doble porción en esa ganancia. La discusión es cuando el papá falleció y dejó una siembra de granos, por ejemplo de trigo, pero estaba muy crudo, estaba todavía dentro del primer tercio de crecimiento, que se llama shahat, que serán los animales para comer, ¿sí? Y después que murió, siguió creciendo, pero cuando sigue creciendo se le cambia el nombre a shibolim, a espigas. O que cuando el papá murió lo dejó unas palmeras con unas florecitas y después crecieron las florecitas y se convirtieron en dátiles. Entonces se cambia el nombre aquí. O sea, aquí hubo ganancia, hubo una valorización, hubo un cambio, un beneficio, pero también se cambió el nombre. Ahí es cuando Tanakama dice, ganancia y cambio de nombre, eso ya el hijo primogénito no recibe doble. Y Rebbe dice, aún así, ya que vino y que se creó automáticamente y naturalmente, ocurrió naturalmente, el hijo primogénito, aunque se cambió de nombre, sigue recibiendo doble porción. Esa es la discusión de ellos. Pero repito, cuando es una palmera que era un poco más magra, más flaquita, más delgada, y ahorita está un poco más ancha, que sigue siendo palmera, solo que antes delgada, ahorita más ancha, o una tierra, un terreno que se acumuló el sedimento y por eso se fertilizó más, se benefició más, pero sigue siendo antes y ahorita el mismo nombre, ahí también Tanakama está de acuerdo con Repi, que el hijo primogénito recibe doble porción, no solamente en lo que posee en el momento de la muerte del papá, sino también en lo que vino después. ¿Cómo quién es el alajá al respecto? ¿Cómo quién es el alajá? ¿Como Repi o como Tanakama? Dice la Gemara. Amar Rabba Barhaná, Amar Rabbi Hia. Asa que dibre Repi asa, que dibre Jajamim asa. Mesapkale, y alajá que Repi mejaberó, velo mejaberab. O alajá que Repi mejaberó, mafino mejaberab. Amar Rav Nachman Amar Rav, Asur la asot que dibre Rebi, Kasabar alajá que Rebi mejaberó o no mejaberab. Rahman dide Amar, mutar la asot que dibre Rebi, Kasabar alajá que Rebi mejaberó, afilo mejaberab. Amar Rav, Asur la asot que dibre Rebi, Veimasa Asui, Kasabar matin itmar. La Gemara trae 4 opiniones como quién es la alajá. Escuchen bien. La primera es Rabba Barhaná en nombre de Rabbi Hia. Dice, un dayan, un juez, un jajam, un posek, que dictaminó como Rebi, o sea que el hijo primogénito recibe doble porción en las ganancias después de que el papá falleció, también si se cambió de nombre como Shahat y Tebuá, como dijimos, se respeta. Y si el posek hizo como Jajamim, también se respeta. O sea, que Rabba Barhaná, en nombre de Rabbi Hia, tiene duda. Hay una regla que está escrita en Masejet Tirubín, página Menvava Mutbet 46b, que la alajá, cuando Rebi discute con su compañero, siempre la alajá es como ¿quién? Como Rebi, pero está escrito con su compañero. ¿Qué pasa cuando discute con Jajamim, compañeros? Él tiene duda si cuando decimos que la alajá es como Rebi, mejaberó es nada más cuando discute con un compañero y no cuando discute con muchos, o que la alajá es como Rebi también cuando discute con Jajamim. Entonces, como tiene dudas, dice, mira, si el posek hizo como Rebi, acepto, y si hizo como Jajamim, también acepto. Esta es la primera opinión alágica. La segunda es Rav Nachman en nombre de Rab. Rav Nachman en nombre de Rab dice que un posek tiene prohibido, un dayan, un juez, tiene prohibido en dictaminar como la opinión de Rebi. ¿Por qué? Porque él opina que la alajá es como Rebi únicamente cuando discute con un compañero y no cuando discute con Jajamim. Entonces, en este caso, tiene claro esta alajá, que la alajá es como Jajamim. Entonces, tiene prohibido un dayan dictaminar como Rebi. Así opina Rav Nachman en nombre de Rab. Tercera opinión alágica, Rav Nachman mismo, no Rav Nachman en nombre de Rab, sino Rav Nachman mismo. Rav Nachman mismo dice, no, el dayan, el posek, debe dictaminar como Rebi. ¿Por qué? Porque él opina que la regla que está escrito en Masejet Tirubín, que la alajá es como Rebi, cuando discute, no es nada más cuando discute con su compañero, sino también cuando discute con sus compañeros. Por lo tanto, la alajá es como Rebi, entonces tiene que dictaminar como Rebi. Cuarta opinión es Raba. Dice Raba, mira, Lejatejilá, el dayan, el posek, el juez, no puede dictaminar como Rebi en ese tema. Sin embargo, Bediabad, en segunda instancia, si ya dictaminó como Rebi, recae. Raba, ¿por qué dice así? Porque Raba opina que cuando Rebi discute con un compañero, la alajá seguro es como Rebi, pero cuando discute con compañeros, con Jajamim,
ahí debemos ir como la mayoría. Pero no es obligación, matín. ¿Cómo se dice matín? Inclinamos más a favor de la mayoría. O sea, en principio lejatejilá a favor de mayoría. Entonces, por eso lejatejilá no vayas como Rebi, sino como Jajamim. Pero es nada más matín. Es nada más nos inclinamos. De esta manera que si ya fuiste como Rebi, lo dejamos así. Así opina la cuarta opinión Raba. Seguimos. Tani Rav Nachman, Beshar Sifre de Berrab, Bechol Asher Imatzelo, Perat Leshevach Sheishbichu Yorshim Leachar Mitat Avihem, Aval Shevach Sheshavchu Nechasim, Leachar Mitat Avihem, Shakil, Umani Rebi. La Gemara trae una baraita que está escrito en Sha'ar Sifre de Berrab. ¿Cuáles son Sha'ar Sifre de Berrab? Sha'ar Sifre de Berrab se refiere a los libros de Midrashé Alajá sobre los Humashim de Bamidbar y de Barim y Midrash Mejiltá sobre Shemot. Hay una baraita que está escrita en Sha'ar Sifre de Berrab y dice lo siguiente: el pasuk en Devarim 21:17 dice que el Bejor, el hijo primogénito, recibe doble porción en la herencia del padre. Bejol Asher Imatzelo, únicamente en lo que tenía el padre, en lo que poseía el padre en el momento de el fallecimiento. Queda excluido cualquier valorización que valorizaron los herederos posteriormente, ¿sí? Después de la muerte del papá. Podemos deducir que esto es valorización que valorizaron los herederos, pero si se valorizó solo, se creó natural, se creó solo, ocurrió solo, ahí sí el hijo primogénito recibe. ¿Cómo quién opinión va esto? Como la opinión de Rebi. Esta varita como Rebi. Por otro lado, Tani Rami Barjama, Beshar Sifre de Berrab, Bechol Asher Imatzelo, Prat de Shevach Sheshavchu Nechasim Leachar Mitat Avihem, Vekol Sheken Shevach Sheshvichu Yoshim Leachar Mitat Avihem de lo Shakil Umani Rabanani. Hay una segunda varita que también está escrito en Shar Sifre de Berrab, que también cita este pasuk, Bechol Asher Imatzelo, y nos dice la varita, queda excluido, el hijo primogénito recibe doble herencia en lo que tenía el padre en el momento de la muerte. Queda excluido, dice la varita, cualquier valorización, cualquier ganancia que se valorizó sola después de la muerte del padre. Deduce la Gemara, si cuando se valorizó sola, esa ganancia, aún así el hijo no recibe doble porción, según esta varita, kol shiken, que si los propios hijos la valorizaron, que no va a recibir. O sea, esta varita va como que opinión, no como la opinión de Rebi, sino como la opinión de Jamim, que cualquier ganancia, obviamente mientras que haya un cambio de nombre, como dijimos antes, el hijo primogénito no, cualquier ganancia que pasó después de la muerte del papá, ya sea que fue realizada por los hijos del difunto o ya sea que fue naturalmente, no recibe doble porción. ¿Cómo qué opinión es esto? Como Jajamim, como Rabbanan. Seguimos. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, en Bechor Notel Pishnaim Bemilve. Leman. Y leman Rabbanan, hashta shivcha deita birshute. Amre Rabbanan lo shakil. Milve mi baya. Era le Rebi. Vela de Tanya. Yershush tarhov Bechor Notel Pishnaim. Ben Bamilve ben Berbit. Mani. Lo Rebi velo Rabbanan. Leolam Rabbanan. Veitzerich sal kada tajamina. Milva que manden aquí chtara que mande gaviadamia. Kamash malan. Escuchen bien, Rapotay, esto que dice la Gemara. Nos dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab lo siguiente. En Bejor notel pishenaim bemilva. Escuchen bien, Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel nos dice, un hijo primogénito no recibe doble porción en un préstamo que le devuelven a los hijos. O sea, el papá, el difunto había prestado un dinero y, digamos, el papá difunto se llama Shimón, le había prestado un dinero a Reubén, ¿sí? Y obviamente Reubén le hizo un documento que le debe dinero a Shimón, se lo dio a Shimón y fallece Shimón. Y después Reubén viene y paga. Dice el nombre de Shmuel, el hijo primogénito no recibe doble porción en préstamo. Inclusive que había un documento de préstamo existente en el momento de la muerte del papá, ya que el dinero no estaba existente en el momento de la muerte del papá, sino estaba en manos de Rubén. Eso es algo raúl, eso se considera bienes, eso se considera algo prospectivo, algo futuro, y los hijos no reciben
no los hijos, el hijo primogénito no recibe doble porción. Así nos dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Y viene la Gemara y pregunta un segundo. Tú, Shmuel, ¿qué dices esta alajá? Tú, Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, ¿qué dices esta alajá? ¿Cómo quién opinas? ¿Según quién la dices? ¿Según Jajamim, Rabbanán o según Rebi? Si la dices según Jajamim, pues no es necesario decirlo. ¿Por qué? Porque Jajamim dicen que inclusive cuando hay una valorización, una ganancia sobre algo que poseía el papá realmente, aún así el hijo mejor, el hijo primogénito no recibe doble porción, ¿sí? A pesar que el papá poseía la base, literal lo poseía, estaba bajo su poder en el momento de la muerte, ya que la ganancia vino después, decimos que ¿qué? Que el hijo no recibe doble porción en la ganancia. Entonces, Kolshiken, que en un préstamo, que no poseía nada, no, el papá en el momento que murió no tenía ese dinero, lo único que tenía era un documento, que aparentemente la hermana entiende que eso no es nada, ¿sí? Entonces, Kolshiken de que no va a recibir, entonces no es necesario decirlo. Si lo dices un jajamín no es necesario decirlo, porque si jajamín dice en su alajá, cuando es una ganancia de algo que poseía, una ganancia sobre algo que poseía y aún así no recibe el hijo primogénito doble, Kolshiken que en una milve en un préstamo no va a ¿qué? No va a recibir doble porción. Así que vas a decir, no, que lo que dice el nombre de Shmuel es en opinión de Rebi. Que Rebi dice que ganancia que viene automática y ocurre natural de unos bienes que poseía el papá en el momento de la muerte y hubo una ganancia posterior, Rebi dice que ¿qué? Que el hijo primogénito recibe doble porción, ¿sí? Por eso viene Shmuel y rápidamente Shmuel viene y nos dice, un segundo, esto es nada más cuando poseía un bien y hubo una ganancia después. Que la ganancia vino después, pero por lo menos poseía la base de eso. Es cuando el hijo sigue recibiendo doble. Pero en un préstamo, que el momento de la muerte no tenía nada del pago, en ese caso, el hijo primogénito no recibe doble porción. Así, la Gemara intenta decir que todo lo que dice Rabbi Shmuel es la opinión de Rebi. Sin embargo, no me cuadra. ¿Por qué? Porque hay una baraita que dice que hijos que heredaron un shtar Job, ¿sí? Shimon falleció y los hijos heredaron, y entre esas cosas había un documento de préstamos, un préstamo que le debían, y tenía también que, no era nada más préstamo, le había prestado Shimon a Rubén 1000, y le debía Rubén a Shimon 1000, y no nada más le debía el préstamo en sí, sino también que intereses. Dice la baraita, el hijo primogénito recibe doble porción en el préstamo y en los intereses. Es como quién va a ir. Como Jamín seguro no es. Y como Rebi me estás diciendo que también Rebi que dice que recibe doble porción únicamente en ganancias de algo que poseía, de un bien que poseía, pero en préstamo no. Entonces, como quién va a esta baraita que nos dice que recibe el hijo primogénito doble porción también el préstamo y también los intereses. Seguro tiene que ser Rebi. Entonces no podemos explicar lo que dice el nombre de Shmuel según Rebi. Por eso la Gemara corrige y dice, no, lo que dijo Rebi en nombre de Shmuel, de que el hijo primogénito no recibe, doble porción en préstamo, no va según Rebi, porque según Rebi efectivamente, de la misma manera que recibe doble porción en ganancias de algo que poseía, también recibe doble ganancias en préstamos después pagados y también en ¿qué? En intereses. ¿Sobre quién dijo Rebi en nombre de Shmuel de que no recibe doble porción en préstamos? ¿Según quién? Según la opinión de Jajamim. Pero si es así, preguntamos, ¿para qué es necesario decirlo? Obvio, si Jajamim dicen que inclusive en bienes que poseía y hubo una ganancia, bienes que poseía y hubo una ganancia después, no recibió doble porción sobre la ganancia, a pesar que el bien lo poseía, ya que la ganancia vino después de la muerte, no recibió doble porción. Kolshiken, que préstamo, que no poseía nada, que no va a recibir. Entonces, ¿para qué es necesario decirlo? Es necesario decirlo, ¿por qué? Porque ya que el momento de la muerte, no obstante, no le habían pagado nada del préstamo, pero tenía que un shtar Hov, un documento de préstamo, ¿sí? Y no hubiese pensado, cuando uno tiene un shtar Hov, es muy fácil que cobrar. Entonces, como si fuese que ya lo cobró. Entonces, lo hubiésemos considerado como si fuese que ya lo posee. Y si lo hubiésemos considerado así, según Rapanán, según Jajamim, hubiésemos dicho que el hijo primogénito recibe doble porción en préstamo. Nos enseña Rabbi Yehuda nombre de Shmuel que a pesar que tiene un documento y a pesar que puede cobrar con eso, ya que no ha cobrado, no se considera que lo posee y por lo tanto no recibe doble porción, según la opinión de Jajamim. La Gemara ahorita trae otra opinión al respecto. שלחו מיתם, בכור נוטל פי שניים במלווה, אבל לא בריבית. למען, אילמן לרבנן, אשתר שפחה דאיתא ברשותה, אמר רבנן דלא שקיל מלווה מבעיה, אלא לרבי. ולרבי בריבית לא, ועתן רבי אומר בכור נוטל פי שניים בין בריבית, לעולם רבנן היא. ומלווה כמאן דגביה דמיה. Dice la Gemara, enviaron los Jajamim de Eretz Israel a Babel la siguiente halajá.
un hijo primogénito, un bejor, recibe doble porción en el préstamo que le debían a su papá, pero no en los intereses. Hasta ahorita vimos una opinión que no recibe el hijo primogénito. Explicamos que era Tanakama, que era según Tanakama, Rabbi Yohanan ben Shmuel, que dice según Tanakama, que no recibe el hijo primogénito doble porción ni en el préstamo ni en el repeat. Y según Repi, dijimos que recibe en el préstamo y en el repeat. La Gemara dice que te mandaron una alajá, los hajamim de Jerusalén, de Israel, de Eretz Israel, mandaron una alajá a Babel que decía que el hijo primogénito recibe doble porción en el préstamo del padre, pero no en los intereses. Pregunta la Gemara, ¿como quién fue dicha esta alajá? ¿Según quién? Parecido a lo que preguntamos antes. Si es según hajamim, pues no es necesario ni decirlo. ¿Por qué? Un segundo. Perdón, no es que no es necesario decirlo. No cuadra. Así pregunta la Gemara. ¿Sí? Si es según Jajamim, no cuadra. ¿Por qué? Porque si Jajamim dicen que de algo que el padre poseía en el momento de la muerte, solo que después vino una ganancia, aún así que dicen Jajamim que no reciben, no recibe el hijo primogénito doble porción, pues en un préstamo que en el momento de la muerte del papá no tenía nada del pago que le iban a dar. De que no, el hijo primogénito no debería recibir ni intereses, ni de él, no debería recibir doble porción, ni de intereses, ni de la deuda, la base de la deuda, ni el quiere, ni el capital. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí enviaron de que sí recibe doble porción de la deuda y no es Repi? Entonces no cuadra según Jajamim. Entonces, ¿qué más se dice? Que es Repi. Pero tampoco cuadra con Repi. ¿Por qué? Porque la verdad está escrito que Repi opina que el hijo primogénito recibe doble porción también de la deuda y también de Repi. Entonces, ¿cómo quién cuadra esto? Dice el hermano, no. Esto que mandaron de Israel también cuadra según la opinión de Jajamim. ¿Qué? Jajamim, no obstante, opinan que cuando el papá murió y poseía un bien y después hubo una ganancia, sobre la ganancia de ese mismo bien que ocurrió natural, no recibió doble porción, es porque ocurrió después esa ganancia y no existía el momento de la muerte del papá. Pero un préstamo, a pesar que no le habían pagado nada en el momento de la muerte, pero ya que tenía un documento, podía cobrar. Y ya que podía cobrar, es considerado que ya había cobrado. Entonces es considerado mozak, es considerado que el papá ya poseía ese dinero. Y por lo tanto, el hijo primogénito puede heredar doble porción del capital del préstamo. Pero del repeat, que es algo nuevo, nunca había dado eso. Si el préstamo, el capital lo había dado, entonces ya existía eso. Pero el capital, que es algo nuevo, no puede decir que es como si fuese que ya el repeat, el interés, ¿sí? Que es algo nuevo, que nunca lo había dado, si no está recibiendo algo nuevo, sobre eso es algo nuevo, no se considera que lo poseía, y por lo tanto sobre eso esta opinión opina que no recibe doble porción el hijo primogénito. O sea que tenemos dos opiniones según Jajamim que pasaría en un préstamo con intereses, ¿sí? O en un préstamo en general, ¿sí? Jajamim que dicen que cuando el padre poseía un bien y hubo una ganancia, en esa ganancia el hijo primogénito, y hubo una ganancia posterior a la muerte del padre, según Jajamim, el hijo primogénito no recibe doble porción en esa ganancia ya que vino después. Pero en un préstamo, según una opinión, que es la que mencionamos antes, todo en la opinión de Jajamim, no, tampoco recibe, porque es la misma idea, se considera una ganancia porque en el momento de la muerte no había nada. Y según la segunda opinión, no. El capital sí recibe el hijo primogénito. ¿Por qué? Porque se considera que ya cobró. Pero el interés, si hay interés, no. El interés, no. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.